Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. El pasado 21 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que reforma los artículos 513 y 515 y se adiciona un artículo 515 bis a la Ley Federal del Trabajo. La minuta correspondiente fue recibida en esta Cámara de Senadores el 23 de febrero y turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primero. Esta minuta ha generado inquietud e incertidumbre sobre el impacto que esta reforma podría tener en los derechos de los trabajadores en materia de prevención y protección de la salud, derivada de los riesgos de trabajo y que se dé una intervención mayor de los patrones como juez y parte en la definición de las enfermedades de trabajo y la evaluación de las incapacidades permanentes. Por este motivo, y con el objeto de abrir un espacio de reflexión en torno al contenido de este proyecto, previo a su discusión en esta Cámara, es que organizamos esta mesa de análisis que reúne especialistas en la materia y representantes de los trabajadores a fin de escuchar sus opiniones y observaciones. Bueno, ahora damos el uso de la palabra a Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, senador. Todos los compañeros presentes y a los que están siguiendo la transmisión. Primero, decirles que el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la nueva Central de Trabajadores, está presente en esta convocatoria de análisis sobre esta reforma que prácticamente fue ya avalada por la Cámara de Diputados y que pasó aquí a la Cámara de Senadores. Y es una secuela de la reforma que impulsó el gobierno de Felipe Calderón. La Ley Federal del Trabajo, que fue modificada ya con esta legislatura, prácticamente es acabar con conquistas históricas de la clase trabajadora y establecer las nuevas formas de contratación, por ejemplo el outsourcing, pago por horas, y es aplicar la precariedad de la fuerza de trabajo, porque una de las formas de generar riqueza es la explotación de la fuerza de trabajo. Y se observa prácticamente que en este país hay una clase política gobernante que es enemiga de todos los trabajadores y obedece a un proyecto político económico trazado desde los organismos financieros internacionales. Felipe Calderón en su momento no nada más fue enemigo de la clase trabajadora en su conjunto, fue el artífice de los golpes directos, por ejemplo, al Sindicato Mexicano de Electricistas, que dejan a caer 44,000 trabajadores. Y todo lo ha venido haciendo fuera del marco de la legalidad del Estado de Derecho en este país. Hoy lo han dicho aquí los especialistas, esto es ilegal. Que el Congreso le delegue la responsabilidad al secretario de Trabajo, con los empresarios y con los sindicatos corporativos, para que ellos decidan cuáles son las enfermedades y cuáles son riesgos de trabajo y las incapacidades que se establezcan. Entonces observamos claramente Cámara de Diputados, mayor discusión la aprobaron, y que va a llegar acá y con la misma clase política que es en mayoría estos partidos que se han mantenido en la hegemonía durante todos estos años, van a terminar aprobándola. Pero ¿qué tenemos que hacer los trabajadores, compañeros? Si los trabajadores no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque en nosotros recae la responsabilidad no nada más de los actuales trabajadores, sino de los futuros trabajadores de este país. ¿Qué país les vamos a dejar? Pues entonces nosotros tenemos que salir a organizarnos y a denunciar a estos traidores a la patria porque no merecen otro calificativo. Las últimas reformas que han hecho nos las han vendido a través de los medios de comunicación masiva. Que la reforma laboral era para generar empleos bien pagados, bien remunerados, con seguridad social. Y preguntémonos, compañeros, ¿hay ese tipo de trabajo actualmente en nuestro país? Así mismo pasó con la reforma educativa.
Dijeron que era una reforma para mejorar el nivel académico de los jóvenes y los trabajadores. Fue una reforma que prácticamente lo hicieron administrativa y laboral para acabar con la estabilidad de empleo y el proyecto de educación que nosotros merecemos. Y la última, la reforma energética, que ya los medios ya no publican cuando dijo el presidente de la República, Peña Nieto, que se iban a generar 500,000 empleos en el país con esta reforma, que iban a bajar los precios de la gasolina, del diésel, de la electricidad, del gas, que iba a haber el boom de la economía en nuestro país, íbamos prácticamente a sobresalir. Reforma tras reforma que han venido haciendo no obedece a los intereses de los mexicanos, compañeros. Estamos viviendo entonces en un país no de leyes, de autoritarismo, de Estado, porque hoy si no te pueden cooptar, se te van a golpes. Si vas a los tribunales a defenderte, te dan largas, y cuando resuelven a tu favor, la Corte se encarga de echarlo para atrás. Es ilegal lo que hicieron en nuestro país con el sindicato minero, con los crímenes industriales de la mina Pasta de Conchos. Es ilegal lo que hicieron con Mexicana de Aviación y echar a la calle a los trabajadores. Es ilegal lo que hicieron con Luz y Fuerza del Centro y contra el SME. Es ilegal estas reformas que están haciendo, reforma laboral. Es ilegal, compañeros. Hoy esta clase política gobernante tiene secuestradas a las instituciones en este país. Pero ha faltado desde los trabajadores ese proceso de lucha, de organizarlos, de explicarlos, de bajar, de ir a las universidades, explicarles que ese es el mundo laboral al que te vas a enfrentar si dejamos que sigan pasando este tipo de reformas. Todavía no llegamos al 2018 y ya todos ya se apuntaron. Hoy todos están dando la solidaridad a los migrantes en Estados Unidos, haciendo pasarelas por allá. Y acá en México dándole la espalda a los trabajadores. Y ves en los medios de comunicación, dicen algunos partidos, yo con otros diputados votaron en contra, pero estuviste ahí adentro. ¿Y por qué no has salido a explicar el fondo de las reformas? Hoy se creó ya un enemigo externo que es Donald Trump. Y ahora nos piden unidad nacional a todo mexicano, que no tenemos memoria histórica de lo que ha venido haciendo en los últimos años. Unidad nacional y no aparecen los 43 estudiantes de la normalita de Ayotzinapa. Unidad nacional y no está en la cárcel Felipe Calderón, que está vinculado con la empresa brasileña de sobornos en Pemex. Ahí está vinculado Felipe Calderón. Unidad nacional y siguen aprobando este tipo de reformas. ¿Qué unidad nacional? La unidad en la que tenemos que impulsar a los trabajadores con el pueblo de México. Nos queda muy claro. Van a aprobar esta reforma, la podrán seguir haciendo. Van a continuar con los regímenes de pensiones y jubilaciones, porque ya lo tienen consensado también. O resulta que los regímenes de jubilaciones y pensiones están quebrados en México. Cuando hace 21 años nos aprobaron una reforma con Cedillo de que era lo mejor para el país quitarle del seguro social, el seguro de sanidad, la edad avanzada y vejez, dárselo a los banqueros, porque al final de nuestra jornada laboral de más de 30 años íbamos a poder tener una jugosa pensión. Hoy nos dicen que si bien nos va, 24% del último salario, porque todo está quebrado. ¿Quién quebró todo esto, compañeros? ¿A quién ha beneficiado todas las reformas? ¿A los trabajadores? Preguntémonos. Ha servido nada más para una clase política gobernante que obedece no a los intereses de los trabajadores, sino esta reforma ve ya directamente que los empresarios son los que van a decidir qué se califica como enfermedad de trabajo o riesgo de trabajo y qué porcentaje le estarán dispuestos a quererle pagar a un trabajador. Es el escenario. Pero aquí no nos debemos de quedar cruzados de brazos. Celebramos que se esté transmitiendo, no sé si en vivo por este canal del Congreso, que ojalá sirva para que se abra en un país de democracia, porque pasan lo que quieren, nada más, y no pasan lo que realmente nos interesa al pueblo de México
que es cómo están las condiciones de vida y de trabajo de todos los que generamos la riqueza en este país. Vaya entonces nuestro comentario, hay mucho que hacer, si la aprueban hay que hacer mucho por restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.